Abigail, una mujer fuerte, fiel y flexible. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: «Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en el tiempo de la celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano». Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. «¿Quién es este tipo David?», les dijo Nabal con desdén. «¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde». De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. «Tomen sus espadas», respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: «David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle». Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: «Vayan adelante y dentro de poco los seguiré». Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía: «De nada sirvió ayudar a ese tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana». Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: «Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera.
El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David, y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam, de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Laes. Familiares y amigos se habían reunido en la casa de los padres para celebrar la llegada de una nueva niña. La madre estaba bien y contenta. El padre lucía exaltado de alegría mientras mostraba a su hermosa y preciosa hija a cada visitante. Una de las mujeres expresó un comentario usando la palabra hebrea Abigail, que significa el gozo de su padre. Exactamente, afirmó la madre. Esa niña es la alegría de su padre. Abigail fue el nombre con el cual esa niña hermosa e inteligente llegó a ser conocida. Pasaron los años y Abigail creció. Un día, se presentó a la puerta de la casa un enorme grupo de personas, muchas de ellas conocidas y de mucho renombre, pues eran de la familia de Caleb, el fundador de la ciudad de Hebrón. Venían para pedir la mano de Abigail para darla al joven Nabal, quien demostraba ser un hombre hábil para los negocios, con un carácter firme y una conducta demandante. Después de una larga conversación entre los padres de Nabal y Abigail,
llegaron al acuerdo de unir a sus hijos en matrimonio después de un año. Mientras tanto, Nabal iba a preparar una casa para su esposa y Abigail aprendería de su madre cómo ser una ayuda ideal para su esposo en todos los aspectos de la vida familiar. La casa que Nabal construyó para Abigail era muy grande y con áreas designadas para las varias actividades de la vida familiar cotidiana, así como para los negocios y la celebración de las frecuentes fiestas. Había un lugar exclusivo para los vinos y un área de cocina al aire libre que no dejaba nada que desear. Nabal era un rico terrateniente y ganadero con grandes rebaños que le producían importantes ingresos. Cada año contrataba un mayor número de trabajadores para que cuidaran sus grandes rebaños de ovejas y los millares de cabras que producían leche y pieles para otros negocios. Había un buen número de trabajadores designados para cuidar y mantener la casa y toda su hacienda. Abigail, como la mayoría de las mujeres hebreas, había aprendido a hornear el pan, a cocinar, tejer, diseñar y elaborar la ropa y a trabajar en el campo. Abigail sabía cómo hacer todas estas cosas, pero Nabal le había pedido que solo supervisara a la servidumbre y lo ayudara a vigilar la buena marcha de los asuntos domésticos cuando él se lo pidiera. Inclusive le asignó varias doncellas para que estuvieran a su lado, la acompañaran y le sirvieran en cualquier asunto. Pronto Abigail demostró ser una mujer muy inteligente. Había aprendido de sus padres que ser una ayuda ideal significaba tener la capacidad de ser fuerte, fiel y flexible y de adaptarse a las necesidades de su esposo. En este caso, Abigail vio que la mejor manera de hacerlo era ganándose la confianza de los trabajadores dentro de la casa y de los capataces que vigilaban a los hombres que trabajaban con los animales y en el campo. No había tardado mucho en aprender por experiencia dolorosa que su marido era un hombre de muy mal carácter que se aprovechaba de sus trabajadores y que tenía una conducta que dejaba mucho que desear. Nabal malgastaba sus recursos en fiestas y borracheras, y como rico hacendado, apoyaba al gobernante que estaba de turno, que en ese entonces era el rey Saúl. Abigail se dio cuenta de que se había casado con un hombre muy complicado, brutal, violento y egoísta. Muchas veces quiso conversar con él sobre su conducta, pero era imposible hacerlo. Ese hombre era como un niño maleducado, grosero, caprichoso y soberbio. Evidentemente, no era temeroso del Dios de Israel. Vivía una vida desenfrenada y a su manera. Sin embargo, Abigail hacía su mejor esfuerzo para serle fiel y leal. Un día, una de las mujeres mayores que siempre la acompañaban la vio llorando. Con mucho cuidado, se le acercó y le dijo: «Mi señora, está llorando por la conducta de su esposo, ¿verdad?». Abigail se secó las lágrimas, abrazó a su criada y con cierta tristeza en su voz comentó: «Mi marido les dice a todos que el significado de su nombre es ingenioso, pero los hombres en el campo dicen que ellos lo cambian a malgenioso. No los culpo. Nabal es así, malgenioso, pero es mi marido y debo respetarlo». Después continuó con un tono de voz que le era más característico: «¿Qué te parece si colocamos un enorme ramo de flores en el centro de la sala de negocios? Mi esposo va a celebrar lo bien que han progresado sus negocios este año. Sin duda vendrán muchos de los vendedores y compradores importantes. Yo tengo otros asuntos que atender, pero deseo que todo se vea limpio, bonito y atractivo». Era la época de la esquila de ovejas. Los hombres trabajaban arduamente bajo el sol durante el día y al caer la tarde todos comían y disfrutaban de estar juntos. Nabal, por su parte, se reunía con sus socios vendedores y compradores para celebrar y congratularse por el éxito alcanzado.
Uno de los caporales se acercó a Nabal para informarle que había un grupo de 10 hombres jóvenes que deseaban saludarlo y entregarle un mensaje especial. ¿Desean comprar o vender? ¿O andan buscando trabajo?, preguntó Nabal de muy mala gana. No lo sé, mi señor, pero puedo ir y averiguar, dijo el capataz con la cabeza inclinada. Hazlos pasar, ordenó mientras tomaba el último sorbo del fino vino que quedaba en la copa. Los 10 jóvenes se presentaron como mensajeros de David y con toda cortesía le comunicaron el mensaje que traían de parte de él. Uno de los jóvenes expresó: «Que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades. Aquí en Carmelo tus pastores han estado entre nosotros cuidando tus ganados. Los hemos ayudado, protegido y facilitado su trabajo. Nunca les hemos robado nada. Puedes preguntarles a ellos y confirmar que digo la verdad. Me he enterado de que tus pastores están esquilando a tus ovejas y por eso estás celebrando. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero como un hijo tuyo». Los jóvenes vieron cómo Nabal se acomodaba inquieto y malhumorado en su lujoso sillón mientras esperaban la respuesta. Nabal se aclaró la garganta y con voz despectiva contestó: «¿Quién es ese tipo David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde?» ¿Cómo no iba a saber Nabal quién era David? La victoria de David sobre los filisteos, cuando derrotó al gigante Goliat, y otras victorias ganadas con alto riesgo de su vida, eran noticias que trascendían las fronteras. Todo el mundo sabía que el profeta, sacerdote y juez Samuel ya lo había ungido como el sucesor de Saúl. Todos sabían que Saúl, al darse cuenta de su situación delante de Dios, había desatado una despiadada persecución para matar a David. David, por su parte, había formado un ejército con unos 600 hombres que lo acompañaban y ayudaban en sus batallas. Sus luchas no eran contra las tribus de Israel, más bien eran para defenderlas de los enemigos que venían para atacarlos y robarles. A cambio, David pedía comida y espacio para él y sus hombres. Nabal posiblemente no sabía que a pesar de que él apoyaba el reinado de Saúl, pues convenía a sus negocios y lo protegía de maltrato que daba a sus empleados, David había cuidado, dado protección y ayuda a sus trabajadores en los valles de Carmelo. Por eso David les sugiere que les pregunte a sus empleados para comprobar la veracidad de sus palabras. Bien dice la Biblia que el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Nabal tenía una cabeza grande, pero era espacio perdido, pues solo se ocupaba de cosas pequeñas. En lo único que pensaba era en el sabor de la comida y el vino. Si su nueva túnica era lo suficientemente elegante, si sus saberes estaban mejor que antes. Su cabeza se iba quedando cada vez más vacía mientras su cintura iba aumentando. Los mensajeros regresaron a donde estaba David y le contaron con detalle lo sucedido. Cuando repitieron el insulto de Nabal hacia él, David se enfureció y sin pensarlo mucho, dijo a sus hombres: «No dejaremos un solo hombre de la familia de Nabal con la cabeza sobre sus hombros. Vamos, en marcha, muchachos». Sin que nadie se diera cuenta, un trabajador de Nabal, que admiraba mucho a David, había ido detrás de los 10 jóvenes para ver y quizás saludar a David. Él estaba presente y escuchó cuando David dio las instrucciones a sus ayudantes. Pensó por un momento. Admiraba a David, pero también a Abigail y a sus compañeros de trabajo. Corrió a toda velocidad hasta que llegó a la casa.
Buscó a Abigail y casi sin poder respirar le dijo: «David envió a unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó». Tomó aire antes de seguir diciendo: «David ha decidido atacarnos y matarnos a todos. Yo no me atrevo a hablar con el amo, pues tiene tan mal genio que nadie se atreve a decirle nada. Por favor, señora, haga usted algo». Abigail no perdió tiempo. De inmediato dio órdenes a sus cocineros y sus ayudantes para que reunieran suficiente comida para 600 hombres y la colocaran cuidadosamente sobre unos burros. Dijo a los arrieros que se adelantaran y que ella los alcanzaría más tarde en cierto lugar. Abigail retocó su peinado y se puso un vestido adecuado. Esta era una misión que requería acciones radicales. Tomó unos momentos para pedirle a Dios sabiduría y gracia delante de David. Ordenó a los trabajadores no decir ni una palabra a Nabal ni a ninguno de los trabajadores. Con la ayuda de un empleado, se subió a uno de los burros y comenzó su viaje. Mientras iba por el camino, estudió lo que le iba a decir a David en cuanto tuviera la oportunidad. David venía bajando por una montaña y Abigail por la montaña al frente. El encuentro ocurrió justo en la pequeña planicie entre ambas montañas, donde se formaba un pequeño arroyo de agua cristalina. Cuando estuvieron cerca, Abigail se bajó de su cabalgadura, dio unos pasos frente a David y se inclinó con respeto y reverencia. Le dijo: «Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva». David se quedó muy impresionado con la fuerza y la sabiduría de la mujer que tenía frente a él y le respondió a Abigail: «Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos». Cuando Abigail regresó a casa con la promesa de que David concedería su petición, el sol estaba ocultándose en el horizonte. Nabal se estaba dando un lujoso banquete. Estaba borracho y muy alegre. A Abigail le preocupaba cuál iba a ser la reacción de su esposo por haber salido de la casa sin su aprobación y, sobre todo, por haber ido a conversar con David, a quien él había insultado. Cuando Nabal estuvo sobrio, Abigail le dijo lo que había hecho. Mientras Nabal escuchaba el relato, parecía que sus ojos se iban a salir de sus órbitas y su boca se fue abriendo en expresión de sorpresa. Pero solo emitió un gruñido semejante a un quejido. Su boca se torció hacia un lado de la cara y, como si fuera una piedra, su cuerpo cayó sobre el diván. No ayudaron ni las palabras, ni los quejidos de angustia de su esposa, ni los primeros auxilios que sus mejores servidores le dieron. Nada ayudó. Abigail mandó llamar a los mejores curanderos de la región. Ella misma se hizo cargo de cuidar a su moribundo esposo con dedicación y empeño. Pero unos 10 días después, el Señor hizo que Nabal muriera. Abigail experimentó una mezcla de tristeza y alivio. Aunque ya no iba a tener que soportar las necedades de su marido, sentía su presencia en todas partes, como si el recuerdo de su vida fuera a perdurar para siempre. Ahora recaía sobre sus hombros la responsabilidad de administrar los bienes de su esposo
cumplir con los negocios y resolver los asuntos laborales, todas las tareas de una viuda. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, alabó al Señor por la evidencia de su justicia. Unas semanas después, David le envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se casara con él. Abigail respondió a los mensajeros que estaría encantada. Unos días después, Abigail se preparó y se fue con los mensajeros de David. Así, Abigail cambió a su esposo necio y cruel por el hombre que ella estaba segura de que llegaría a ser el rey de Israel. Abigail incluso llegó a ser madre de un hijo al cual David llamó Daniel, que significa Dios es mi juez. Abigail fue una mujer con problemas reales y relevantes, y su valentía ante su situación desesperada la hizo una mujer radical. Hoy también podemos seguir sus pasos para ser más fuertes, fieles y flexibles. Ser fuerte a pesar de circunstancias desastrosas. Admirablemente, a pesar de su mal matrimonio, Abigail no sucumbió al resentimiento y a la amargura. Su matrimonio no quebrantó su espíritu ni arruinó su buena naturaleza. No se deprimió ni se desalentó. Aún en su desengaño, ella hacía el bien. Cuidaba de sus siervos, ayudaba a su esposo y, para evitarle problemas más adelante, confrontó apropiadamente a David. Desafortunadamente, muchas personas que se encuentran en situaciones difíciles o matrimonios que no son ideales, permiten que su desesperación dé lugar a la amargura al odio, el odio a la desesperanza y la desesperanza a la depresión. Quizás usted o alguien a quien conoce esté viviendo una circunstancia complicada en su matrimonio. Observe lo que hizo Abigail. Primero, afirmó y mantuvo su confianza en Dios. Segundo, actuó proactivamente buscando el bienestar de su esposo y de las personas que dependían de él. Tercero, habló claramente con su esposo sobre su conducta y las consecuencias para todos los que vivían en su casa. Podemos emular a Abigail en su fuerza. Ser fiel en medio de las dificultades. Nabal era un hombre insensato y de muy mal carácter y conducta. Abigail era una mujer inteligente y muy agradable. Evidentemente, esta pareja no era un matrimonio ideal. Sin embargo, Abigail luchó por su matrimonio aun cuando parecía destinado al fracaso. Ella estaba decidida a sacar lo mejor de una mala situación. Puede ser que usted, una amiga o una hija, esté casada con un hombre que quizás pueda competir con Nabal y hasta ganarle en lo terco y obstinado en su mala conducta y con el agravante de que no tiene dinero ni para la comida de su familia. O puede ser que usted o alguien a quien conoce esté viviendo con un hombre violento, golpeador y que maltrata a su mujer y a sus hijos. La fidelidad no necesariamente significa ser pasiva, como demuestra la historia de Abigail. Entonces, ¿qué pueden hacer las que se encuentran en una situación así? Primero, una mujer debería pedirle a Dios que le provea sabiduría y gracia para enfrentar la situación con el hombre. Segundo, debe buscar un momento apropiado, cuando el hombre esté sobrio y se pueda hablar con él. Tercero, debe explicar claramente el daño que él está haciendo al actuar con violencia y tiene que decirle con firmeza que esa conducta no será tolerada. Cuarto, la mujer debe advertirle con claridad que si vuelve a actuar con violencia, se irá a pedir ayuda a las autoridades para protegerse y a sus hijos. Quinto, haga lo que dijo que haría si la conducta se repite. La fidelidad a veces significa luchar por el matrimonio. También puede significar
comunicar claramente qué comportamientos son insoportables y luego ser fiel a su palabra para no soportar esa conducta. Ser flexible a pesar de circunstancias cambiantes. Abigail se adaptó a la experiencia de su difícil primer matrimonio. Luego quedó viuda y en poco tiempo David le pidió que fuera su esposa. Ella aceptó. Su segundo matrimonio parece haber sido mejor, pero no menos complicado, pues David tenía otras mujeres e hijos con ellas. Abigail se fue a vivir con David al desierto y vivió en tiendas de campaña en lugar de la lujosa casa que tenía en la hacienda de Nabal. Después tuvo que mudarse a Hebrón y luego a Jerusalén cuando David fue reconocido como rey. No debe haber sido una vida fácil. Sin embargo, Abigail fue una mujer adaptable y flexible. Aprendió a sobresalir a pesar de los retos y circunstancias que la vida puso en su camino. Abigail surge como el ejemplo de una mujer sabia en una situación difícil. No todas las situaciones que las mujeres enfrentan tienen la urgencia que tuvo la de Abigail. Sin embargo, muchas mujeres confrontan hoy presiones por situaciones de abuso. Mujeres con una profesión y con una educación universitaria permiten que su esposo y sus hijos las maltraten solo por mantener la paz. ¿Qué podemos aprender de Abigail sobre cómo responder a situaciones difíciles? ¿Cómo podemos ayudar a otras mujeres que están en circunstancias complicadas? En los tiempos en que vivió Abigail, las mujeres no podían decidir con quién casarse. Los padres arreglaban el matrimonio. Puede ser que los padres de Abigail hayan decidido dar a su hija para que se casara con Nabal porque él venía de una familia importante y porque tenía mucho dinero, aunque no era temeroso de Dios. Hoy las mujeres pueden escoger a su esposo. ¿Cree usted que eso hace que sea más fácil o menos fácil resentirse por un matrimonio difícil? ¿Qué situaciones en su vida le provocan la tentación de rendirse ante la amargura y la desesperación? ¿Cómo puede resistir esa tentación y mantener un corazón sensible? Abigail se vio forzada a tomar una decisión rápida y radical, firme e independiente de Nabal. El respeto de las mujeres hacia sus esposos es un principio básico dado por Dios, pero Abigail actuó con decisión para salvar a su hogar de las consecuencias de las acciones de su esposo. ¿En qué situaciones podría ser necesario que una mujer decida asuntos importantes sin consultar a su esposo? ¿Qué situaciones ha vivido usted donde ha tenido que tomar una decisión radical sin saber si era lo correcto o no? ¿Qué le aconsejaría a otra mujer en una situación ambigua? Abigail no era bella solo externamente, sino que poseía una belleza interior que era evidente a todos. Usando de 5 a 7 palabras, describa el carácter de Abigail. ¿Cuál de esas cualidades le gustaría emular a fin de mejorar su apariencia interior? ¿Qué paso puede dar el día de hoy para poner en práctica esa cualidad? Aunque tenían buenas razones para recurrir a la venganza, ni Abigail ni David se vengaron de Nabal. ¿De qué manera revela esta historia el carácter y la relación con Dios de cada uno de ellos? ¿Cómo se identifica usted con esas características de Abigail y David? Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.
Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.